comprobar, Carlos y Rafa nos van a hablar de la forma más conservadora de proteger nuestro patrimonio venciendo la inflación, que es la cartera permanente, que algunos de vosotros ya conocéis. Después de la cartera permanente, que va a hablar Rafa exclusivamente de sus fondos, más concretamente de River Patrimonio, para que sepáis dentro de un fondo cómo sortear con un fondo todoterreno pues las desavenencias de la mejor manera posible. Y pues Carlos nos hablará de su fondo Icaria Dinámico, que consigue capturar gran parte del crecimiento del mercado, pero con mucha menos volatilidad, ¿vale? Con protección. Luego, al final, habéis visto por aquí qué es Unbank Boutique Wealth. Es el nuevo servicio que vamos a ofrecer colaborando con Rafa y con Carlos, de una manera de hacer una banca privada tradicional, pero también mucho más personalizada de la estandarización que hay actualmente. Lo que hacemos es, mediante reuniones, ya no trimestrales, incluso podemos tenerlos semanales, de tal manera que podéis tenernos vía telemática muy cerca, aunque estemos básicamente cada uno en un punto de España, pero sobre todo una manera nueva de hacer banca mucho más personalizada y sobre todo gracias a Carlos y a Rafa, que pueden estar dentro de la propia mesa de contratación con unos spreads o con unas comisiones de intermediación mucho más ajustadas. Ese es el factor diferencial principal que tenemos, tener los gestores que están el día a día negociando y que son los que nos ayudan a elegir qué alternativa es mejor en cada momento, qué herramienta es mejor para cada cliente. Perfecto. Y bueno, sin más dilación, yo creo que vamos a empezar con las presentaciones. Os hemos guiado un poquito por el guión de esta presentación. Voy a tener el honor de presentar a Carlos. Directamente, bueno, Carlos y nos conocimos en el máster que él fue el número 2 de la promoción, de hecho, el máster en Bolsa y Mercados Financieros, ya por 2016. ¿Cómo? Nada. Entonces, bueno, a partir de ahí pues pasó por Óptima, pasó por Santa Lucía, de ahí a Asteriscos, hasta también pasó por Esfera Capital, y una vez que Unbank absorbió Esfera Capital, pues empezó con esa parte de los fondos, tanto de Icaria Capital Dinámico como de cartera permanente, trabajo que compatibiliza desde la dirección de un family office. Y Rafa Ortega, que es el cerebro que está detrás de River Patrimonio, que es un fondo muy equilibrado, que está teniendo un comportamiento espectacular, incluso en una fase del mercado tan complicada como la actual. Nos explicará cómo hace para conseguir esos resultados. Ahora es la típica presentación que os haremos de Gabriel, pero lo comentaremos en su momento. Bueno, yo creo que sin más dilación vamos a empezar con la parte de cartera permanente. Os queríamos preguntar cómo ha sido colaborar, cómo cogestionar en un fondo. Bueno, cuidado con la mesa, que hay un poco ahí de... Bueno, realmente Carlos y yo empezamos hace unos años con dos proyectos muy parecidos, basados en la misma filosofía, pero cuento un poco para los que no lo sepáis, cuando creamos competencia uno del otro. Y llegó un momento en el que, precisamente porque trabajamos en la misma casa y dentro de las bambalinas hay muchas cosas de la gestión de los fondos de inversión que se hace por detrás, en las que teníamos que coincidir y negociar cosas con la casa, temas de la gestión interna del fondo de inversión, y de ir teniendo cada vez más contacto, pues surgió la idea de realmente fusionar los dos vehículos, porque veíamos que solo había ventajas, desde un punto de vista de negocio, pero también desde un punto de vista operativo. Al final ahora, conjuntamente, gestionamos un vehículo que tiene más de 40 millones de euros, creo que son 43 y largos. Eso ya nos pone en un nivel de volumen bajo gestión mucho más alto, nos permite tener una operativa mucho más fluida, comisiones más bajas que se repercuten en mejor rentabilidad. Luego nos llevamos más o menos bien, ¿no? Al final. Y yo creo que ha sido un acierto. Y es verdad que hubo un poco de duda al principio, porque quienes cogían mi versión de la cartera permanente en vez de la suya, cuando lanzamos el mensaje de que nos fusionaríamos, hubo gente que se sentó un poco mal, incluso diría. Pero la verdad que luego cada vez tenemos más partícipes, más gente que se suma al proyecto, y yo creo que a nivel interno luego nos ha permitido colaborar también, ¿no? Hacer otros proyectos, empezar a colaborar con vosotros, y creo que es un acierto total, y yo estoy muy contento también de tener a alguien a quien contarle algo de mi trabajo y no estar tan solo en Valencia, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, no, está claro que al final el tema de la gestión es complicado, es un sector muy competitivo. Los bancos no siempre funcionan como nos gustaría, y el tener con quien pelearte y desahogarte para que las cosas funcionen como deberían, pues siempre es una suerte. Eso es lo que más nos llevamos.
Luego, respecto al fondo de inversión, pues como las ideas son muy parecidas, hay gente a la que le puede parecer mal, pero porque muchas veces el tema de la inversión en las redes sociales se toma como si fuese un partido de fútbol, hay como hooligans, pero la realidad es que las diferencias eran muy pequeñas y en el largo plazo prácticamente no se apreciará. Carlos, una pregunta. ¿Cómo está afectando el entorno actual, la guerra de Ucrania, la subida de tipos de interés más rápida de la historia? ¿Cómo está afectando vuestra toma de decisiones en los fondos? Bueno, la cartera permanente no afecta porque es una gestión semi-pasiva, tiene parte de decisiones internas, pero no son demasiadas y no está afectada por el tema macro, así que en ese aspecto nada. Y en lo que es la gestión más flexible, que sería en mi caso Icaria Capital Dinámico, pues nos afecta funcionando con una cobertura, una protección que llevamos teniendo desde 2021, que es cuando se empezó a gestionar el fondo de la forma que se gestiona. En el caso de que la renta variable cayese, siempre digo un 50%, es la media de las últimas crisis, no tiene por qué ser un 50%, puede ser entre un 30 y un 50%. También en 1929 fue un 80%, o sea que podríamos decir puede ser entre un 30 y un 80%. La cobertura lo que nos proporciona es que, sea cual sea la caída, a partir del 40% el fondo no caiga más. Lo máximo que puede caer es un 20% y es muy complicado que llegue al 20%, más bien se quedaría en el 15%. Si la caída es del 40%, pues nos quedaríamos en el 15%, si es del 50%, si es del 60%, del 70%, o incluso si tenemos un 1929. O sea, hacéis una gestión activa y ajustáis la protección dependiendo del entorno, digamos. Correcto, dependiendo de la valoración y del entorno macroeconómico asumimos más o menos riesgos y creo que ahora no es el momento de asumir riesgos. Rafa, te toca. Un poquito respecto a la cartera permanente, para la gente que no lo conozca. La filosofía de inversión detrás de la cartera permanente, exactamente, ¿cuál es? Bueno, pues la cartera permanente en realidad es una teoría de construcción de carteras que inventa un tipo que se llamaba Harry Brown a final de los años 70, principios de los 80. Y este es un tipo que hizo una fortuna realmente especulando y cuando ya tenía ese patrimonio empezó a plantearse si no había tenido algo de suerte también con las decisiones de inversión que había tomado y si existía una forma de hacer crecer tu patrimonio a la vez que lo protegías de una manera conservadora, sencilla, simple. Y empezó a plantearse que, bueno, es verdad que anticipar el ciclo económico es bastante complicado, anticipar lo que va a pasar en los mercados es bastante difícil, a poca gente se le da bien hacerlo consistentemente, pero realmente las opciones están más o menos limitadas. En el futuro o tenemos crecimiento o no lo tenemos, y o tenemos más inflación o tenemos menos inflación. Y para cada uno de esos escenarios económicos, él detecta que hay un tipo de activo, una categoría de activo que funciona mejor, otra que funciona peor. Y entonces plantea si no tendría sentido dividir la cartera en 4 partes y escoger para cada una de esas partes el activo que mejor funciona o que históricamente él considera que mejor funciona en cada uno de esos escenarios. En la siguiente diapositiva tenemos un disco para poder verlo, pero al final él identifica que cuando hay crecimiento económico las bolsas tienden a subir, las acciones se ven favorecidas porque las empresas tienen un entorno favorable. Cuando hay una deflación por las caídas de tipos, los bonos tienden a verse favorecidos. Cuando hay inflación, y aquí hablamos de un tipo de inflación muy concreta, es cuando se dispara los tipos o las expectativas o los tipos de interés reales son altas, ahí es el oro, el activo que históricamente mejor lo ha hecho. Y cuando hay una recesión, y Brown hablaba especialmente de una recesión, la definía como una crisis de liquidez, cuando no hay liquidez en los mercados, por ejemplo podría ser el año pasado, pues lo único que funciona es no estar invertido, y entonces él hablaba del efectivo o de las alternativas a la liquidez, la renta fija de corto plazo. Y entonces él lo que planteó es que una cartera muy sencilla, que se divide en 4 partes, oro, acciones, bonos y efectivo, debería de funcionar razonablemente bien, pase lo que pase, y la realidad es que fuera de muestra, durante los últimos 40 años, allá donde hayas puesto en marcha esta estrategia ha funcionado. Es verdad que hay una serie de requerimientos que ahora explicaremos para que realmente puedas montar una cartera permanente y funcione. Por ejemplo, en Argentina no funcionaría, pero con algunos
algunos criterios mínimos, ¿no?, de algunas economías desarrolladas, allá donde las planteas funcionan. Tenemos ejemplos en Estados Unidos, un 8,7 anualizado durante los últimos 37 años, en Europa desde la creación del euro un 6,3, o sea, una rentabilidad bastante interesante, con una volatilidad muy contenida. Brown siempre hablaba de entre un 4 y un 5% por encima de la inflación como objetivo a largo plazo de la cartera. A nosotros nos gusta decir que realmente la cartera permanente lo que acaba haciendo es capturar el crecimiento global, sea el que sea. En periodos de más crecimiento la cartera tenderá a hacerlo un poco mejor, cuando haya menos un poco peor, pero acabará capturando ese crecimiento global por cómo está compuesta. Una de las cosas que hace a la cartera permanente como idea, como concepto muy atractivo para inversores conservadores, es que en las mayores crisis que hemos tenido en las últimas décadas, la crisis.com, en principio de los años 2000, en la gran crisis financiera global a final de 2008, e incluso en el COVID hace un par de años, cuando los mercados se tambalean, caen muy fuerte, esta estrategia tiende a mantenerse a flote. Esto no quiere decir que la cartera nunca pueda perder dinero. De hecho, el año pasado fue uno de los peores años de la historia de la estrategia, comparable más o menos con otros de los peores, pero esto no es mágico, no es perfecto. Pero sí que es verdad que en esos entornos en concreto, en los que hay esas faltas de liquidez, la suma de activos defensivos, con bonos de largo plazo de máxima calidad crediticia, un peso muy importante de oro y el efectivo, permite que la cartera se mantenga estable cuando la gente que invierte en este tipo de estrategia más a gusto, ¿no?, más a gusto está con esto. Lo que nosotros hemos intentado en My Investor Cartera Permanente, que es nuestra implementación tras la fusión, es adaptar esta estrategia a un formato fondo de inversión que sea invertible por cualquier inversor minorista, y sí que es verdad que hemos incorporado algunas diferencias frente a la estrategia un poco de manual, si te compras el libro de Harry Brown que él hubiera implementado, y que consideramos que son una serie de mejoras que realmente hacen que la cartera sea más estable y más, que nos proteja mejor ante escenarios críticos. Gracias. Comentas aquí. Sí. Carlos, estas son las diferentes carteras permanentes. ¿Por qué tenéis agregadas 8 carteras permanentes? ¿Por qué no habéis hecho una cartera permanente? Bueno, la filosofía de la cartera permanente es que suceda lo que suceda, tienes que salir razonablemente bien parado y evidentemente generar una rentabilidad razonablemente buena. Teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos, que es el entorno con mayor volumen de deuda de la historia en cualquier área geográfica del que hablemos, y una Europa cada vez más debilitada, donde es más dependiente del comercio exterior a nivel materias primas, una economía cada vez más débil. Exponernos solo al euro, a pesar de que el oro en parte nos protegería, pero exponernos solo al euro nos parecía que no cumplía del todo con esa filosofía. Los grandes inversores institucionales, pues si hablamos de un gran family office o el fondo de inversión más grande del mundo que es Ray Dalio, o los super endowments de Harvard y Yale, no se exponen solo al dólar, y el dólar es una divisa bastante más sólida que el euro. Entonces, si tenemos en cuenta que los mejores inversores del mundo no se exponen únicamente a una divisa y se exponen a las divisas más sólidas, para nosotros tenía sentido diversificar no solo teniendo euros y tener exposición a otras divisas sólidas. ¿Cuál fue el criterio para determinar qué países? Porque eso es lo complicado. Una vez tomas la determinación de exponerte a diversas áreas geográficas, necesitas un criterio objetivo de por qué elegir unas y no otras. Bueno, lo primero es que el rating crediticio del área geográfica sea libre de riesgo, que todo gobierno que tenga un rating superior a A se considera que no puede quebrar, básicamente porque su banco central puede emitir moneda que respaldaría las deudas y compromisos que tuviese. Eso se cumple. Que sea deuda refugio a nivel local, eso significa que cuando existe una crisis dentro de esa área geográfica, los flujos de inversión vayan a los bonos de esa moneda. Me explico. Cuando en Europa tenemos una recesión, el bono alemán acapara la mayor parte de los flujos, y podemos ver como en 2008 el principal índice europeo, que es el Eurostoxx 50,
llegó a caer un 55% de máximo a mínimo. En cambio, un bono alemán a 10 o 20 años tuvo una rentabilidad superior al 15%. Estamos hablando de una diferencia del 70%. Esto no solo se produce en Europa y en Alemania, sino que se produce en todos los países que tienen una economía sólida y una divisa que por nivel de volumen y de transacción a nivel anual, pues se considera refugio, se considera una divisa fuerte históricamente. Todas las que incluimos lo son. El yen además es una de las divisas que más flujos atrae, el dólar el que más, el franco exactamente lo mismo, Alemania ya hemos hablado, Reino Unido siempre ha sido una gran potencia y la libra también. La corona sueca, pues los países nórdicos son de los pocos países que no tienen esa situación de deuda. De hecho, no tienen deuda, tienen caja neta, si ajustamos las pensiones. Australia y Canadá, pues todas cumplen esos criterios. A nivel cualitativo son países sólidos, sobra decirlo. Divisa refugio internacional, esto quiere decir que a nivel internacional, si yo no soy europeo, ¿qué divisas que no son el euro actúan? Si yo soy europeo, perdón, ¿qué divisas que no son el euro, cuando hay una crisis, se revalorizan en relación con el euro? Es decir, yo como ciudadano europeo viene una crisis y si en vez de tener euros tengo dólares, gano dinero. Porque soy ciudadano y gasto en euros, el dólar sube con respecto al euro. Puede ser un poco lioso, pero es que sean divisas que en una recesión se revalorizan. Las 4 primeras lo hacen. Japón, dólar, franco suizo y euro se revalorizan con respecto a los inversores extranjeros como divisa. Y Reino Unido, Suecia, Australia y Canadá no, son divisas procíclicas. Suben más en relativo con respecto a las 4 anteriores cuando el ciclo está al alza, cuando la economía marcha bien, y las 4 anteriores cuando la economía marcha mal, suben más en relativo contra las 4 últimas. No sé si me he explicado, es un tema confuso, pero espero que sí. Y lo último, que sean divisas 100% líquidas y que se pueda hacer una transacción en cuestión de microsegundos, o sea, que sean divisas altamente demandadas. El mercado de divisas es el más grande del mundo, muy por encima de renta variable, y estas divisas pues tienen un volumen más elevado que el que puede tener una acción como Apple. Y bueno, pues al final mucha gente pensaría que al funcionar con diferentes divisas y diferentes áreas geográficas va a ser en conjunto una mayor volatilidad. La realidad es que todas las carteras permanentes, lo que veis señalado en amarillo de cada área geográfica, si las componemos por separado, esto significaría una cartera permanente de la eurozona, una cartera con bonos alemanes, una cartera que invierte en oro, una cartera que invierte en la bolsa de la eurozona y una cartera que tiene oro. Para la cartera permanente de Suecia sería exactamente lo mismo, y así hasta 8 veces. Por separado, la volatilidad es superior en todos los casos a la del euro para un inversor europeo, porque añade el efecto divisa, pero si las juntamos y funcionan todas al mismo tiempo en un único vehículo, que es el vehículo que gestionamos nosotros, MyInvestor Cartera Permanente, las divisas se compensan unas con otras, que es el gráfico que veis a la derecha. Veis cómo el agregado de todas las divisas funcionando en conjunto es la línea oscura de la derecha y es muy estable, apenas tiene volatilidad, y en cambio el resto de divisas, que son todas las que hemos mencionado, tienen caminos dispares, algunas se revalorizan y otras no. Y en agregado el conjunto de las mismas, pues es bastante estable. ¿Hasta qué punto es estable? Pues la volatilidad de las 8 carteras permanentes funcionando en conjunto es de un 6,76, y si cogiésemos la cartera permanente de la eurozona sería un 6,72, que es lo mismo. Es decir, a pesar de tener otras divisas que nos protegen en el caso de que Europa tenga un problema severo, tenemos la misma volatilidad y el mismo riesgo. Desde el punto de vista de la rentabilidad es ligeramente superior, y desde el punto de vista del riesgo entendido como máxima caída, pues es ligeramente inferior en el caso de las que funcionan en conjunto. No es demasiado relevante porque es un backtest, es lo que ha sucedido en el pasado, que no tiene por qué suceder en el futuro. Para nosotros lo que nos importa es que desde el punto de vista de riesgo, volatilidad y máxima caída, sí que es algo incluso más consistente que la cartera permanente que todo el mundo conoce, que es simplemente invirtiendo en euros y en la eurozona. O sea que no solo estamos protegidos para diferentes fases del ciclo, sino que además si hubiera un evento muy grave en la zona euro,
estaremos protegidos tamén con outras 8 carteras. Bueno, eso es